Hola, hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Podemos definir a la insuficiencia cardíaca como la incapacidad del corazón como bomba para mantener un gasto cardíaco adecuado según los requerimientos metabólicos del organismo en determinado momento. De dicha definición se desprende que es un conjunto de signos y síntomas causados por el funcionamiento inadecuado del corazón, ya sea desde lo estructural, funcional, del ritmo o de la conducción, con un inadecuado llenado o vaciamiento del ventrículo y que no satisface las necesidades metabólicas del organismo. Debemos tener presente que para llevar a cabo el trabajo cardíaco, el corazón tiene ciertas propiedades, mejor dicho, las fibras miocárdicas tienen ciertas propiedades como son el vatmotropismo, es decir, excitabilidad, el cronotropismo, automatismo, el dromotropismo, la conductibilidad y el inotropismo o la contractilidad. Entonces, debemos saber que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto y va a estar determinada por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, donde el volumen sistólico es aproximadamente 70 mililitros por latido y es en sí el volumen de sangre eyectado por el ventrículo en un ciclo cardíaco. Y la frecuencia cardíaca es aproximadamente en un adulto en reposo de 75 latidos por minuto. Es decir, que si multiplicamos estos dos componentes, tenemos que el gasto cardíaco es de 4 a 5 litros por minuto en un adulto en reposo. Tenemos que saber también que el volumen sistólico va a estar determinado por la diferencia entre el volumen telediastólico, que es el volumen en el ventrículo al final de la diástole, que es de 110 a 120 mililitros, menos el volumen telesistólico, que es el volumen dentro del ventrículo al finalizar la sístole. También debemos tener en cuenta la fracción de eyección, que es una de las medidas más importantes del funcionamiento cardíaco, que mide la disminución del volumen del ventrículo izquierdo en sístole con respecto a la diástole. Es decir, que se va a expresar en un porcentaje, el cual normalmente tiene que ser mayor a un 50%. Los determinantes del gasto cardíaco entonces van a ser la precarga o volumen telediastólico, la poscarga o tensión parietal y la contractilidad. Estos son los determinantes más importantes de la función cardíaca, donde la precarga va a estar determinada por la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la volemia, la función auricular y la distensibilidad auricular. Es decir, que se rige por la ley de Frank-Starling. La poscarga va a estar dada por el radio, el grosor de la pared, por el radio intracavitario, el grosor de la pared y la resistencia periférica, y va a estar regida por la ley de Laplace. Y la contractilidad o inotropismo va a estar determinada por la masa contráctil, el pH, el calcio y las sustancias inotrópicas positivas y negativas. Todo esto
va a producir un volumen sistólico de eyección que, multiplicado por la frecuencia cardíaca, como ya vimos, nos va a dar el resultante del gasto cardíaco. Como vimos, la precarga va a estar determinada por la ley de Frank-Starling, que es la relación entre la longitud inicial y la fuerza desarrollada. Es decir, la fuerza de contracción de cualquier fibra muscular depende de su longitud inicial. A mayor estiramiento, mayor superposición e interacción de miofilamentos. Y la poscarga va a estar determinada por la ley, como vimos, por la ley de Laplace, donde la tensión de las fibras miocárdicas va a depender del producto de la presión intracavitaria ventricular por el radio de la cavidad dividido por el grosor de la pared. En cuanto a su epidemiología, es la única enfermedad cardíaca cuya incidencia parece estar aumentando en el mundo occidental. La fracción de eyección es el marcador pronóstico más importante. La mortalidad al año es del 50% en aquella con clase funcional 4 de la New York Heart Association, y la prevalencia es de 10 cada 1000 personas mayores de 65 años en Estados Unidos y un poco más baja en la Argentina. En cuanto a las causas de insuficiencia cardíaca, tenemos causas primarias, como son la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, las cardiopatías valvulares y las miocardiopatías, y causas precipitantes, como son las infecciones, dietas y medicamentos, la anemia, la tirotoxicosis y arritmias. Las causas también las podemos dividir o agrupar en aquellas que tienen una disminución de la fracción de eyección, aquellas en las cuales conserva la fracción de expulsión, las de cardiopatías pulmonares y los estados de alto gasto cardíaco. Existen diferentes clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, en sistólicas o diastólicas, agudas o crónicas, izquierda o derecha, anterógradas o retrógradas y de bajo gasto o con gasto cardíaco elevado. En cuanto a las sistólicas versus diastólicas, tenemos que las sistólicas hay un fallo en la función contráctil del miocardio, hay una disminución del volumen sistólico y la fracción de eyección es menor al 50%, y las causas más frecuentes son la isquemia miocárdica y las miocardiopatías dilatadas. En cambio, en las diastólicas hay un trastorno en la relajación con un llenado anormal, hay alteración de la distensibilidad miocárdica, hay un aumento de las presiones en las cámaras cardíacas que lleva a la congestión pulmonar y una disminución del volumen sistólico. Las causas frecuentes de disfunción diastólica son la hipertrofia ventricular izquierda, la isquemia miocárdica, la pericarditis constrictiva o el taponamiento cardíaco, las miocardiopatías restrictivas y las sobrecargas de volumen. En este cuadro podemos ver que las diferencias entre la insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica, y sobre todo las características en cuanto a edad, sexo, fracción de eyección, tamaño de las cavidades, la radiografía de tórax y el ritmo de galope. En cuanto a la clasificación de aguda versus crónicas, en la aguda la patología principal es el infarto agudo de miocardio y sus complicaciones mecánicas, con un aumento brusco de la precarga y poscarga,
y una disminución de la cantidad de miocardio funcionante, es decir, que hay una falla cardíaca por afectación del miocardio. En estos casos predominan los síntomas de congestión pulmonar o de bajo gasto. En cambio, la crónica es la forma más común de presentación de esta enfermedad. Se encuentran los pacientes en una situación más o menos estable con una limitación de su capacidad funcional, y las causas precipitantes hacen que lleven a la internación de dichos pacientes o aumentar su disfunción. Generalmente experimentan reagudizaciones y hay un deterioro progresivo de la función miocárdica o, como ya dijimos, los factores desencadenantes aparecen agravando la situación cardíaca. En este cuadro podemos ver la diferencia entre izquierda y derecha, los síntomas predominantes entre uno y otro, como en la izquierda la disnea predomina la disnea de esfuerzo hasta llegar a la disnea de reposo, disnea paroxística nocturna y el edema agudo de pulmón. Hay edemas periféricos y hay un hipoflujo periférico visceral. En la derecha, los edemas con ascitis y pueden llegar hasta la nasarca. Hay ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalio, reflujo hepatoyugular y pulso hepático positivo. En cuanto a su fisiopatología, hoy en día se acepta la teoría neuroendocrina de la insuficiencia cardíaca, en donde hay modificaciones endocrino-metabólicas para compensar el déficit de sangre a los tejidos. Hay un aumento de las catecolaminas, aumento de la hormona antidiurética, estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación del péptido natriurético auricular. Al disminuir el gasto cardíaco, el corazón, o el sistema cardiovascular, mejor dicho, trata de compensar mediante mecanismos de compensación siempre en detrimento de la capacidad cardíaca. En unos primeros momentos puede producir compensación del gasto, pero lleva en definitiva a la falla cardíaca. Estos mecanismos de compensación son la dilatación ventricular por aumento de la precarga debido a la retención hidrosalina, o la hipertrofia del miocardio aumentando la masa contráctil, y a través de las catecolaminas con activación del sistema nervioso central y las hormonas suprarrenales, y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay una sobrecarga de presión, hay un aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo, lo que lleva a un aumento de la tensión sistólica de la pared del mismo ventrículo, y eso provoca una adición paralela de miofibrillas que van a llevar a un engrosamiento parietal y una hipertrofia concéntrica. En cambio, en la sobrecarga de volumen hay un aumento de la presión diastólica con aumento de la tensión diastólica de la pared y adición seriada de nuevos sarcómeros, con lo cual hay un aumento del tamaño de la cavidad del ventrículo con hipertrofia excéntrica. Cualquiera que sea la causa de la insuficiencia cardíaca, es decir, de la lesión miocárdica, va a producir esa disminución del gasto cardíaco, va a producir un menor aporte de oxígeno a los tejidos, y con lo cual se produce activación de los sistemas neurohormonales e inflamación. Esta activación de los sistemas neurohormonales lleva de por sí a un aumento de la precarga,
con aumento de la presión de perfusión, también un aumento de la poscarga con aumento a su vez de los requerimientos de oxígeno y obviamente produce en la fibra miocárdica una hipertrofia, apoptosis y fibrosis. En este cuadro se ejemplifica también cómo la activación neurohumoral produce un mayor detrimento del gasto cardíaco, pero sobre todo una reestructuración cardíaca que lleva a mayor lesión miocárdica. En cuanto a la clasificación funcional, en este caso de la New York Heart Association, tenemos clase 1, 2, 3 y 4. Depende de la afectación a las actividades del individuo. En la clase 1 no hay limitación de la actividad física, en la clase 2 hay una ligera limitación de la actividad física y disnea con esfuerzos intensos. En la clase 3 la actividad física que puede realizar es inferior a la habitual, limitado por la disnea, y en la clase 4 el paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo y es incapaz de realizar cualquier actividad física. Esta clasificación funcional es importante, tiene gran importancia en el valor pronóstico, y la evaluación periódica de la clase funcional permite seguir la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento. Es decir, con un mejor tratamiento puede ir retrocediendo su clase funcional. En cuanto a la clínica del paciente con insuficiencia cardíaca, uno sabe que es polisintomática y los síntomas que vamos a síntomas o signos que vamos a detallar se debe a una insuficiencia cardíaca global. En la clase en cuanto a la clínica, podemos verla debido a la rémora sanguínea a nivel pulmonar o debido al hipoflujo en órganos y tejidos. La disnea es lo más frecuente, con acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, elevación de la presión venosa o venocapilar pulmonar, y puede verse a grandes esfuerzos hasta llegar al reposo, a la disnea de reposo. También el paciente puede manifestar optornea por redistribución de líquidos de las extremidades al tórax, disnea paroxística nocturna, que son crisis de disnea y tos que despiertan al paciente por la noche. Pueden tener sibilancia, la llamada asma cardial, y terminar con un edema agudo de pulmón por acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, más líquido en los alveolos pulmonares, cursando con disnea y ortopneas intensas. También vemos en los pacientes ancianos podemos observar la respiración de Cheney-Stokes, que es apnea, hiperventilación e hipocapnia, ¿no es cierto? Hay una disminución de la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono por hipoperfusión cerebral. En cuanto a los síntomas anterógrados, podemos ver que existe fatiga, debilidad, cansancio y agotamiento por hipoflujo muscular, edemas bilaterales con fobia, con el signo de fobia, por hipoflujo renal, con nocturia y nicturia, somnolencia, irritabilidad, deterioro cognitivo y síndrome confusional en algunos casos por hipoflujo cerebral, síntomas gastrointestinales, náuseas, diarrea, constipación, síndrome de malabsorción, disfagia y anorexia, síndromes anémicos, palpitaciones. Al examen físico podemos ver palidez,
cianosis, diaforesis, taquicardia sinusal, taquipnea, hipertensión arterial, pulso filiforme o arritmia, que una de las más frecuentes es la fibrilación auricular. El latido apexiano va a estar alterado, va a haber latidos patológicos como el latido diagonal y transversal superior. El R1 y el R2 van a ser hipofonéticos con un R3 izquierdo o derecho según el ventrículo insuficiente. Vamos a tener un soplo sistólico de insuficiencia mitral, edemas en miembros inferiores de tipo cardíaco. Podemos ocultar sibilancias o estertores crepitantes bibasales hasta un derrame pleural. Cuando hay más afectación del ventrículo derecho, podemos encontrar una ingurgitación yugular de 3/6 o más, el pulso yugular alterado, un latido sagital y transversal inferior, es decir, latidos patológicos. El latido epigástrico superior se va a invertir, el R1 y el R2, el R1 hipofonético, el R2 desdoblado, hiperfonético, y un R3 derecho con un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, hepatomegalia o hepatoesplenomegalia, hepatomegalia dolorosa, ictericia, reflujo hepatoyugular positivo, pulso hepático positivo y edemas que van incrementándose. Podemos encontrar ascitis, derrame pleural hasta llegar a la nasarca. Hay un aumento, obviamente, por los grandes edemas del peso corporal. En cuanto a los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos criterios mayores o criterios menores. Para hacer el diagnóstico necesitamos un criterio mayor y al menos 2 de los menores. Dentro de los criterios mayores, la disnea paroxística nocturna, distensión venosa yugular, es decir, ingurgitación yugular, rales crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, ritmo de galope por tercer ruido o un aumento de la presión venosa central mayor a 16 milímetros de agua y con un reflujo hepatoyugular positivo. Dentro de los criterios menores tenemos el edema de miembros, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, la capacidad vital pulmonar disminuida y una taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. También se toma que la disminución de más de 4,5 kilos en 5 días luego del tratamiento con diurético hacen el diagnóstico de insuficiencia. Luego de realizar una correcta anamnesis y un exhaustivo examen físico, los métodos complementarios de diagnóstico van a ser el electrocardiograma, aunque los signos que podemos encontrar son inespecíficos. Puede haber una alteración de la repolarización, puede haber bloqueos de ramas, taquicardia sinusal u otras arritmias acompañantes y signos de hipertrofia ventricular. Vamos a solicitar también una radiografía de tórax en donde vamos a encontrar cardiomegalia y signos de hipertensión venocapilar pulmonar, edema peribronquial y perivascular y alveolar y derrame pleural o intercisural. Aquí se ve el típico infiltrado en alveolar en alas de mariposa. Todos los pacientes con clínica sugerente de insuficiencia cardíaca ante el primer episodio de descompensación o ante la sospecha
debemos realizar un ecocardiograma. Primero es muy importante porque determina la fracción de eyección de ese ventrículo y tiene un valor diagnóstico y pronóstico. La hiponatremia dilucional es una manifestación tardía de la insuficiencia cardíaca, es decir, al solicitar un ionograma nosotros podemos encontrar hiponatremia y suele asociarse a mal pronóstico, aunque puede ser secundaria al tratamiento con diuréticos. También podemos solicitar los péptidos natriuréticos, que también son diagnóstico y pronóstico. Los principales son dos, el auricular y el cerebral. El péptido natriurético auricular se libera en respuesta a sobrecarga de sodio y produce una excreción de sodio, agua y vasodilatación arterial y venosa, disminuyendo por tanto las resistencias vasculares periféricas. Obviamente que lo vamos a encontrar estos dos aumentados. El péptido natriurético cerebral es muy similar, solo que se sintetiza en células miocárdicas ventriculares en respuesta al aumento de la presión diastólica interventricular. Muchas gracias por escucharme.